Estimados participantes, se presenta a continuación un tema de mucha importancia profesional. Es el tema de análisis de correlación. En esta videoconferencia se presenta la parte práctica, es decir, es un tutorial que guía cómo realizar los ejercicios de análisis de correlación y su interpretación, a saber, correlación de Pearson y correlación de Spearman, utilizando el software estadístico Infostat. El tema análisis de correlación se refiere a determinar el grado de asociación entre un par de factores o variables estadísticas o más de dos variables. El análisis se refiere a la prueba de correlación de Pearson, que corresponde con variables cuantitativas continuas o discretas, es decir, variables numéricas que como regla general corresponden con los modelos paramétricos y por tanto la correlación de Pearson es conocida como una correlación paramétrica. También se conoce las pruebas de correlación multivariada paramétrica llamadas pruebas de correlación canónica, que se refiere a correlacionar conjunto de variables numéricas entre sí, determinando el grado de asociatividad que existe entre los ejes canónicos o combinación lineal. Vamos a centrarnos en el análisis de correlación de Pearson y Spearman. Para ello vamos a utilizar la base de datos titulada Datos normales en biomedicina, que fue diseñada en Infostat. Y ahí vamos a realizar dos ejemplos sencillos, Pearson y Spearman. Estos datos los encuentra disponibles en el día 6, semana 3 de su curso Bio 701 en su plataforma Moodle. Estos datos son originales y propios y fueron desarrollados por el autor con la función normal del generador de variables aleatorias del Infostat. A continuación, y por su gran importancia, antes de realizar los procedimientos estadísticos con Infostat, se explica cómo se interpretan los coeficientes de correlación. En primer lugar, se aplica la regla de decisión para aceptar o rechazar las hipótesis nulas. Si la probabilidad aleatoria es mayor del alfa igual 0.05, la respuesta de correlación es no significativa. Es decir, se acepta que hay ausencia de correlación. Esta regla de decisión es universal y se aplica para todas las pruebas de hipótesis, para cualquier tipo de modelo. En segundo lugar, se aplica los coeficientes de correlación dados por Rodríguez 2012. Explica que los valores de correlación oscilan entre -1 y +1. Y el 0 indica ausencia de correlación. Entre 0 y -1 corre la correlación hasta fuerte negativa, cuando está cerca de -1. Cuando está cerca, el coeficiente de correlación está cerca de -0.5, la correlación es moderada. Cuando se encuentra entre 0 y 0.5, la correlación es débil y negativa porque está al lado izquierdo. Cuando el valor de correlación es 1 o se aproxima a 1, la correlación es perfecta, positiva. Cuando está alrededor de 0.5, la correlación es moderada. Cuando está entre 0 y 0.5, la correlación es débil. Al lado derecho se declaran valores positivos de la correlación de Pearson. En tercer lugar, se aplica el formato, técnica y contenido para escribir de una manera apropiada la interpretación de los coeficientes de correlación. En este formato, técnica y contenido para la interpretación de los coeficientes de correlación, básicamente en el primer párrafo se hace la interpretación del valor de P para decidir
si hubo significancia o no en la prueba de hipótesis estadística realizada. Luego, en el segundo párrafo, se interpreta la intensidad del coeficiente de correlación y finalmente se hace un pequeño parafraseo sobre las implicaciones de la significancia del coeficiente de correlación. A continuación, se realizan los ejercicios del análisis de correlación de Pearson, el análisis de correlación de Spearman y finalmente se muestra cómo guardar los resultados de salida del Infostat. Para estos ejercicios se utiliza la base de datos normales en biomedicina desarrollada mediante el módulo de datos normales del Infostat y que se refiere a un ejemplo de un estudio sobre la efectividad de 5 tratamientos radiooncológicos y sus efectos adversos. Ya tenemos en pantalla abierta la base de datos de investigaciones biomédicas llamada datos normales, que se refieren a un ejemplo de la efectividad de 5 tratamientos radiooncológicos y sus efectos adversos. Tenemos en pantalla la base de datos para realizar primero el ejemplo de la correlación de Pearson. Vamos al módulo estadísticas, aquí arriba, a la izquierda, y bajamos hasta llegar al módulo de análisis de correlación. Ahí tomamos la opción coeficiente de correlación. Se despliega una ventana de diálogo que le permite al usuario introducir las variables para hacer el análisis de correlación de Pearson. En este caso hemos seleccionado un pequeño ejemplo, primero sobre los datos generales de los pacientes, en este caso edad, peso y talla de los pacientes. La introducimos con este switcher aquí a la derecha, se introducen las variables para el análisis de correlación de Pearson. De la manera más sencilla es tomarlo sin ninguna partición, es decir, solo analizar esas variables, sus relaciones como factores independientes entre sí, originalmente, y ver si están correlacionados o no. Vamos aquí abajo, tomamos la opción aceptar y se despliega una ventana de diálogo con tres variantes de correlación que se puede implementar. La correlación de Pearson para variables cuantitativas, la correlación de Spearman para variables de categorías que han sido transformadas en discretas y la prueba de concordancia. En este caso vamos a tomar el ejemplo de la correlación de Pearson, el formato de salida que Infostat nos ofrece. Hay 3 tipos de formato. Tomamos el formato en forma de lista y formato compacto, que es el más sencillo de interpretar. Vamos aquí abajo, el botón inferior izquierda, aceptar, y ya tenemos el resultado de la correlación de Pearson, que evalúa la relación entre edad en años y peso de los pacientes, edad en años y talla de los pacientes, peso y talla de los pacientes. Recuerden los 3 pasos de interpretación que les indicamos al inicio de esta videoconferencia. En primer lugar,
hay que interpretar la significancia del fenómeno en estudio. En este caso, interpretar el significado del valor de P. Es el primer paso, recuerden. En este caso, el factor edad en años y peso del paciente tiene un valor de P 0.0035 menor que el nivel crítico de comparación alfa igual 0.05. Por lo tanto, se declara una correlación significativa entre la edad y el peso. Recuerden el segundo paso de la interpretación, que es interpretar la intensidad del coeficiente de correlación R de acuerdo a los criterios establecidos por Rodríguez 2012. En este caso, el coeficiente de correlación es de 0.41 y con signo negativo. Es decir, hay una correlación moderada y con signo inverso. Es decir, que hay una tendencia de a mayor edad, menor peso. Y el índice de intensidad que identifica esa relación es de 0.41, siendo esta relación significativa por su valor de P. El segundo punto de interpretación que quiero destacar es la correlación entre peso y talla. Primer paso, interpretar el valor de P. En este caso, 0.0076 es un valor de P menor que el nivel crítico de comparación alfa igual 0.05 y por tanto se define como una correlación significativa entre peso y talla. Recuerden el segundo paso de la interpretación, que es definir la intensidad de la correlación. En este caso, la intensidad de la correlación es 0.37 positiva. De acuerdo al criterio establecido por Rodríguez 2012, esta es una correlación que está ligeramente moderada y positiva. Es decir, hay una tendencia moderada al aumento de talla con el aumento del peso. Con esta interpretación cerramos este primer ejemplo de la correlación de Pearson y vamos a desarrollar un segundo ejemplo de la correlación de Pearson para ejemplificar las propiedades del InfoStat que hacen bien sencillo este tipo de análisis y su interpretación. Vamos de nuevo para este segundo ejercicio de la correlación de Pearson. Vamos al módulo Estadísticas. Ahí bajamos hasta el módulo Análisis de correlación. Tomamos la opción Coeficientes de correlación. Vamos a limpiar la ventana anterior de las variables que analizamos anteriormente. Vamos a limpiarla. Y vamos a introducir otra variable para hacer un análisis de correlación, otro ejercicio. Para este ejemplo hemos seleccionado el colesterol total, el LDL, el HDL y el riesgo coronario. Una vez que se introducen las variables seleccionadas utilizando este switcher, esta flechita que está en el centro de la ventana de diálogo, entonces bajamos a la opción Aceptar. Y vamos a realizar un análisis de correlación de Pearson. Vamos a tomar el formato compacto y nos venimos al borde izquierdo inferior, le damos aceptar. Y ahí tenemos, vamos a bajar un poquito el tamaño de letra para que nos permita visualizar toda la pantalla. Ahí tenemos el archivo de salida, del InfoStat que nos está diciendo. Recuerden los pasos de la interpretación para todas las pruebas de correlación. En primer lugar,
interpretar el significado del valor de P, si hay o no hay significancia en el análisis de correlación de Pearson. En este caso, veamos el ejemplo de la correlación entre el colesterol total y el riesgo coronario. Da un valor de P de 0.0015, el cual es menor que el nivel crítico de comparación alfa igual 0.05, y por lo tanto se define que hay una correlación significativa entre el colesterol total y el riesgo coronario. El segundo paso de la interpretación, recuerden que es interpretar la intensidad del coeficiente de correlación R, siguiendo el criterio establecido por Rodríguez 2012. En este caso, fíjense bien que el R obtenido es 0.44, el cual es un índice moderado y positivo. Es decir, hay una correlación significativa entre colesterol total y riesgo coronario, con una tendencia a aumentar el riesgo coronario. Ese aumento es moderado en la medida que aumenta el colesterol total. En segundo lugar, quiero referirme a la interpretación de la correlación obtenida para el HDL con el riesgo coronario. El primer paso es interpretar el p-valor. El p-valor obtenido para la correlación entre el HDL y el riesgo coronario, el p-valor obtenido es de 0.0001, lo cual indica que hay una correlación altamente significativa entre ambos factores. El segundo paso de la interpretación, recuerden que es interpretar la intensidad del coeficiente de correlación de Pearson. En este caso, ese coeficiente R es igual a menos 0.97, que utilizando el criterio de Rodríguez 2012, indica que es una correlación perfecta porque está muy cercana al 1, es perfecta y con signo negativo, lo cual quiere decir que la relación entre los factores es inversa. En este caso, ¿qué significa eso? A mayores niveles del HDL hay menor riesgo coronario, y por tal razón en investigaciones biomédicas eso es definido como un factor protector. El HDL es un factor protector para riesgo coronario. Por otra parte, se observa que hay una correlación no significativa entre LDL y HDL, LDL y riesgo coronario. Recuerden que el riesgo coronario, cuando analizamos riesgo coronario con HDL, el riesgo coronario es una relación conjunta del colesterol total entre el HDL. Es decir, el cociente del colesterol total y el HDL es lo que define al riesgo coronario. Entonces, cuando analizamos la correlación del HDL con el riesgo coronario, obtenemos una correlación significativa e inversa, lo cual define al HDL como un factor protector para riesgo coronario. Como es bien conocido, el riesgo coronario varía la respuesta obtenida según el sexo de los pacientes. Ahí tenemos en pantalla el riesgo coronario y su relación con el colesterol total, indicando las escalas de factor de riesgo desde muy bajo, bajo, promedio, alto y muy alto para hombres por un lado, y en la otra columna para mujeres por el otro lado. Y tal como se mira en los indicadores del riesgo coronario, es bien conocido en investigación biomédica de que el factor de riesgo para hombres es mayor, anda entre 3.8 y 7, desde muy bajo hasta muy alto. Es mayor que el riesgo coronario esperado en mujeres, que anda desde 2.9
hasta 5.7. Por lo tanto, conociendo este escenario de trabajo en biomedicina, el riesgo coronario deberíamos estudiarlo por sexo de los pacientes. Entonces vamos a pedirle al Infostat, este es el análisis global, tanto para hombres como para mujeres, en donde tuvimos una relación inversa del HDL con el riesgo coronario. Entonces vamos a solicitarle al Infostat que realice el mismo análisis, pero particionado por sexo de los pacientes. Entonces aplicamos las propiedades maravillosas del Infostat, vamos a darle control R para que repita el procedimiento anterior, pero haciendo uso de esta propiedad muy particular que se llama particiones, y le decimos que el mismo análisis estadístico que acabamos de realizar, pero queremos verlo particionado por sexo de los pacientes, femenino o masculino. Eso es muy importante. Y le damos aquí abajo aceptar. Siempre tomamos el formato de salida compacto y en el borde izquierdo inferior aceptar. Y obtenemos una tabla de salida de la correlación de Pearson para los pacientes de sexo femenino. Ahí están las relaciones del colesterol total, ahí están las relaciones del HDL con el riesgo coronario, y abajo obtenemos una tabla similar con valores diferentes, porque esta es una tabla para pacientes del sexo masculino. Igualmente están las relaciones de colesterol total con el riesgo coronario y la relación del HDL con el riesgo coronario. Entonces, ¿qué dice el análisis de correlación de Pearson particionado por sexo del paciente? Dice que para los pacientes del sexo femenino, la correlación de Pearson es significativa entre colesterol total y el riesgo coronario, con una intensidad del coeficiente de correlación de Pearson de 0.49, que es moderada y positiva. Eso indica que hay una tendencia a tener mayor riesgo coronario cuando hay mayor colesterol total. Siguiendo siempre interpretando la partición del sexo femenino, la correlación con el HDL para mujeres se confirma que es altamente significativa, se confirma que es perfecta e inversa. A mayores niveles de HDL, menor riesgo coronario. Ahora veamos la tabla de salida para la correlación de Pearson particionada para el sexo masculino. Se confirma que la correlación entre colesterol total y riesgo coronario para hombres es significativa, con un nivel de significancia de 0.06. Y el HDL para los pacientes de sexo masculino es altamente significativo, el valor de P es altamente significativo y la intensidad del coeficiente de correlación R es perfecta e inversa, confirmando en hombres y mujeres que a mayores niveles de HDL, menor riesgo coronario, confirmando de esta manera que el HDL es un factor protector para el riesgo coronario. Hasta aquí hemos concluido el análisis de correlación de Pearson con el Infostat. A continuación se realiza un ejemplo para el análisis de correlación de Spearman, utilizando la base de datos normales en biomedicina que analiza la efectividad de 5 tratamientos radiooncológicos y sus efectos adversos en pacientes atendidos en el periodo del año 2000 al 2022. Igualmente,
En Infostat vamos al módulo Estadísticas, bajamos al módulo de Análisis de Correlación, se toma la opción Coeficientes de correlación. En este caso, vamos a limpiar la ventana para quitar los datos anteriores y se introducen los datos seleccionados para el ejemplo de la correlación de Spearman, que en este caso son los tratamientos radiooncológicos y el índice de efectos adversos. Vamos aquí abajo en el centro, vamos a darle a aceptar. En este caso, la correlación deseada es la correlación de Spearman, debido a que el índice de efectos adversos es una variable de categoría que va desde lo muy alto, 5, alto 4, promedio 3, bajo 2, muy bajo 1. Debido a que es una escala de valores para medir ese índice. Entonces, obviamente, es una variable de categoría transformada en datos discretos para poder analizar la correlación de Spearman. Y por el otro lado, los tratamientos radiooncológicos que se aplicaron a los pacientes, también una variable de categoría transformada en variable discreta para el análisis de correlación de Spearman. Entonces seleccionamos el Spearman, seleccionamos la presentación en formato compacto y vamos aquí en el borde izquierdo inferior, vamos a darle a aceptar. Entonces aquí tenemos la salida de el coeficiente de correlación de Spearman entre los diferentes tratamientos radiooncológicos y el índice, la valoración del índice de efectos adversos. La correlación de Spearman obtenida, recuerden que hay que hacer 3 pasos de interpretación, que es por orden, pues, y por lógica de cómo se presentan los resultados. En primer lugar, hay que interpretar el significado estadístico del valor de P, porque ese es el que evalúa si es significativo o no la ocurrencia del suceso aleatorio que se está evaluando. En este caso se está evaluando la correlación entre tratamiento oncológico y efectos adversos. Entonces, ese valor de P obtenido es 0.0001, el cual es menor que el nivel crítico de comparación alfa igual 0.05 y por lo tanto indica que este valor de P demuestra una correlación de Spearman altamente significativa entre ambos factores. El segundo paso de la interpretación, recuerden que es interpretar la intensidad del coeficiente de correlación, en este caso el Rho de Spearman. El valor obtenido fue -1. Aplicando el criterio de la clasificación del Dr. Rodríguez, se observa que el 1 con signo inverso es la correlación perfecta negativa. Quiere decir perfecta, pero que la relación es inversa, a más de uno menos del otro o viceversa. No es que sea negativo, sino que la relación entre ambos factores es inversa. En este caso, está indicando una correlación de Spearman perfecta e inversa. Eso significa que el índice de efectos adversos es inverso al número de tratamientos que se han aplicado. Ahí tenemos los tratamientos radiooncológicos aplicados del tratamiento 1 al tratamiento 5. Quiere decir que a medida que yo voy aumentando el número de tratamientos, que va de 1, 2, 3, 4, el código del tratamiento, indica que eso hace ir disminuyendo los efectos adversos.
de los pacientes. En este caso, el mejor efecto obtenido es el del tratamiento 5, 60 Gray, el LINAC, BMAT y GRT. Y está la descripción a la derecha del significado de cada uno de los tratamientos aplicados. Entonces, el mejor tratamiento es el tratamiento 5. ¿Por qué? Porque ese es el que tiene menor índice de efectos adversos. Hay que tener mucho cuidado porque en la interpretación de la correlación mucha gente quiere sacar información que no corresponde a una correlación, porque la correlación lo que indica es la relación bivariada entre los factores. Aquí podemos decir, hay una correlación significativa por el valor de P, ¿es correcto? Hay una relación muy intensa, muy fuerte entre los factores y es inversa. A medida que aumenta el código, los tratamientos que se aplicaron, del 1 al 5, disminuyen los efectos adversos. Pero las magnitudes no se conocen exactamente. Entonces, para eso hay que realizar un análisis de varianza que identifica la causa-efecto en estudio y ahí se puede saber verdaderamente cuál es el tratamiento que tiene mayor efectividad. Pero eso no es análisis de correlación, ni de Pearson ni de Spearman, ¿verdad? Hasta aquí, formalmente terminaríamos el ejemplo de la correlación de Spearman. Se recomienda estudiar el tema análisis de varianza y contrastes ortogonales disponibles en las unidades 4 y 5 del curso Bioestadística Bio 701, porque son los procedimientos del análisis de varianza y contrastes ortogonales los que definen la significancia o no de las relaciones de causa-efecto entre los factores de estudio. Y son estos procedimientos, análisis de varianza y contrastes ortogonales, los que determinan la jerarquía de efectividad de los tratamientos médicos sobre los diferentes efectos de las patologías en estudio. Finalmente, se presenta cómo guardar los resultados obtenidos con Infostat y por economía de tiempo lo hago de esta manera, al final de una sola vez, pero se puede hacer de diferente manera, como le resulte mejor a cada usuario. En este caso vamos a guardar la correlación de Spearman, que aparece en la ventanita aquí inferior core, se refiere a la correlación de Spearman. Vamos aquí al icono, aquí en el extremo izquierdo superior. El icono se llama exportar resultado en formato RTF, que nos permite guardarlo en formato de Word. Vamos aquí, vamos a darle Enter y eso permite posicionarnos en el destino, en donde queremos guardar el archivo de salida. En este caso vamos a dejarlo en las descargas, aquí arriba, en las descargas, y aquí abajo se le pone el nombre que se desee. En este caso vamos a ponerle correlación de Spearman y le damos guardar en el botón derecho inferior. Nos regresamos aquí en la pestaña anterior. El Infostat guarda todos los archivos de salida como que fueran pestañas de Excel y eso es maravilloso porque es bien fácil de encontrarlo. Vamos a retroceder. El archivo anterior es el análisis de correlación de Pearson particionado por sexo de las personas. Igual, nos vamos en el borde izquierdo superior al icono exportar resultado en formato RTF. Damos Enter. Aquí arriba está la descarga, donde va a guardarse el archivo. Aquí abajo se le pone el nombre deseado y le ponemos correlación de Pearson por sexo de los pacientes. Luego, en el borde derecho inferior se le da la opción guardar. Retrocedemos un poco aquí en las pestañas del Infostat, aquí el anterior, porque ahí tenemos el análisis de correlación de Pearson sin particionar los resultados por sexo de los pacientes.
Aquí están todos los pacientes como un todo, la correlación de Pearson para todos los pacientes. Mire el tamaño de muestra, 50, que es el total de muestras que se tomaron en este estudio. Entonces, para guardarlo, vamos al icono exportar resultados en formato RTF, damos clic ahí, estamos en la descarga, donde se va a guardar este archivo, y aquí abajo, le ponemos el nombre deseado, en este caso, de Pearson. Y en el borde derecho inferior, le damos guardar. Con estas últimas acciones hemos guardado los 3 archivos del análisis de correlación de Pearson y de Spearman que se realizaron. Con lo cual hemos concluido el tema del análisis de correlación de Pearson y de Spearman en investigaciones biomédicas. Permítanme presentarles unas breves palabras sobre la lógica del análisis de correlación. La matriz de correlación de Pearson o de Spearman puede obtenerse entre 2 o más factores en estudio. Lo importante es hacer una matriz de correlación de factores integrados que tiene una lógica entre sí, tiene congruencia, buscar la asociación entre esos factores. No se trata de meter un montón de factores y a ver cuál de ellos me resulta significativo, sino que debe tener una lógica predeterminada en los objetivos específicos para ir a buscar las correlaciones específicas. En resumen, se realizaron los análisis de correlación de Pearson y de Spearman con Infostat. Segundo, se desarrollaron los 3 pasos para la interpretación de los coeficientes de correlación. Y tercero, se explicó la lógica para organizar el análisis de correlación de un conjunto de factores que vienen a constituir la matriz de correlación como resultado final. Muchas gracias. Saludos.